Televisión. Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio informativo, pendientes de todas las últimas horas, mirando a los últimos mensajes de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, hablando sobre Irán, hablando también sobre una posible guerra civil después de lo que está ocurriendo en Minnesota, en un contexto marcado también por las amenazas de Irán, los movimientos de Israel o las tensiones en torno a Ucrania. Nosotros vamos a empezar con las últimas horas, vamos a empezar mirando a Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, avisa, dice que hay una gran armada, hay muchos barcos que se dirigen ahora mismo hacia Irán. We have a large armada, flotilla, you can call it whatever you want, heading toward Iran right now, even larger than what we had in Venezuela. It's still in front of Venezuela. The Venezuelan. Mientras tanto, les contamos que generales iraníes vuelven a elevar el tono y lanzan una advertencia directa a Washington. Dice, si Irán es atacado, los portaaviones estadounidenses serán objetivos militares. Sin eufemismos ni ambigüedades, altos mandos de Teherán aseguran que los activos navales de Estados Unidos desplegados en la región entrarían automáticamente en el tablero de la confrontación. El mensaje llega en un contexto de máxima tensión geopolítica en Oriente Medio, con el Golfo Pérsico y el Mar Arábigo como puntos críticos para el comercio energético global. Un eventual ataque a portaaviones estadounidenses no solo tendría consecuencias militares, sino que también impactaría de lleno en los mercados, desde el petróleo y el gas hasta los seguros marítimos y las cadenas de suministros internacionales. Irán busca así reforzar la disuasión estratégica y también elevar el coste potencial de cualquier acción militar en su contra. Sin embargo, el peligro es evidente. Un error de cálculo podría desencadenar una escalada con efectos sistémicos para la economía mundial, en un momento en el que los mercados ya navegan entre la volatilidad, la inflación y la fragilidad del crecimiento global. Precisamente en los últimos días han presentado al presidente de Estados Unidos una lista ampliada de posibles acciones militares contra Irán, orientadas a infligir más daños a sus instalaciones nucleares y de misiles, también a poder debilitar al líder supremo del país. Es lo que informa este viernes el diario The New York Times. Según altos cargos de Estados Unidos consultados por este medio, estas alternativas van más allá de las propuestas que Trump barajaba anteriormente. El paquete actual de opciones contempla la posibilidad de que fuerzas de Estados Unidos lleven a cabo incursiones en objetivos dentro de Irán. De momento, Trump no ha autorizado ninguna operación y tampoco se ha decantado por ninguna de las propuestas del Pentágono, es lo que apuntaban varias fuentes a este diario. Dicen que como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas más poderosas del mundo, Trump tiene muchas opciones a su disposición con respecto a Irán. Dicen que espera que no sea necesaria ninguna acción, pero que el gobierno iraní debería hacer un trato antes de que sea demasiado tarde. Mientras tanto, les contamos también que un FA-18E Super Hornet perteneciente al escuadrón de cazas de ataque 151 despegó desde la cubierta del vuelo del portaaviones US Abraham Lincoln durante operaciones aéreas en el Mar Arábigo. La escena, habitual en términos militares, adquiere una lectura estratégica clara en el actual contexto geopolítico. El US Abraham Lincoln se encuentra desplegado como parte del dispositivo naval en Estados Unidos para respaldar la seguridad y la estabilidad en Oriente Medio, una región clave para el comercio energético mundial y el equilibrio económico global. Cada despegue no solo es una maniobra técnica, sino también es una señal de disuasión, una demostración de fuerza y también de compromiso con la protección de rutas marítimas vitales para el flujo de petróleo y de gas. En un momento de tensiones persistentes y de volatilidad de los mercados, la presencia de este grupo de combate refuerza un mensaje, y es que Washington mantiene su músculo militar activo, preparado para lanzar ataques contra Irán. Mientras tanto, vamos a mirar también a Europa. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea acordaban este jueves nuevas sanciones contra Irán. Estas medidas responden a la represión de las protestas contra el gobierno y al apoyo de Irán a la guerra de Rusia contra Ucrania. Unas 30 entidades se han visto afectadas, según anunciaba la agencia DPA. Así lo anunciaba Kaja Kallas.
This decision means that if we list them as a terrorist organization, then many member states have criminalized any activity or interaction with the terrorist organization. So that puts more pressure on this. When it comes to attacks, then I think the region does not need a new war. Precisamente les contamos la respuesta de Irán. El Parlamento iraní planea declarar a los ejércitos de los Estados miembros de la Unión Europea como organizaciones terroristas en una medida de represalia contra la misma decisión anunciada ayer por los 27 sobre la Guardia Revolucionaria de Irán. Como escuchaban ahora, la alta representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, anunciaba un acuerdo político en el seno de la Unión Europea para designar organización terrorista a la rama de las Fuerzas Armadas iraníes en respuesta a la represión de Teherán desde hace semanas contra las protestas en su país, que el estamento clerical de Irán achaca a una operación de sabotaje orquestada por Estados Unidos e Israel. Larijani, principal asesor de seguridad de Ali Khamenei, confirmaba este viernes que la Asamblea Consultiva Islámica está preparando esta medida recíproca a través de una próxima resolución. Decían, la Unión Europea debe estar al tanto de las consecuencias que van a recaer sobre los países europeos que tomaron estas medidas. Es lo que declara el propio Larijani a través de sus redes sociales. También les contamos que un destructor de misiles de la Marina de Estados Unidos atracó recientemente en el puerto de Eilat, es lo que confirmaban las FDI. La llegada de este buque se enmarca en una actividad rutinaria y planificada con antelación dentro de la cooperación militar entre ambos países. En un comunicado, las FDI señalaban que el destructor está atracando en el puerto como parte de una actividad rutinaria y planificada, como parte de la cooperación entre las FDI y el ejército de Estados Unidos. Dicen que no hay duración ni tampoco escala sobre estos ejercicios o actividades específicas. Eilat, situada en el Mar Rojo, tiene un valor estratégico por su proximidad a rutas marítimas, clave también su conexión con operaciones navales regionales. Seguimos mirando a Oriente Medio, seguimos pendientes de esta escalada con Irán, mientras Israel intenta incorporarse a los planes de ataque de Estados Unidos para los sistemas de misiles balísticos iraníes, en un contexto de rápida escalada regional y de refuerzo de despliegues militares en Oriente Medio. En este contexto, de acuerdo con estas informaciones, la coordinación se centraría en capacidades de inteligencia, planificación operativa y defensa antimisiles, con el objetivo de degradar la infraestructura basilística iraní y limitar su capacidad de represalia. Israel considera los misiles balísticos de Irán como una amenaza existencial, especialmente por su alcance y precisión crecientes. En paralelo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaría también presionando para ampliar el alcance de estas acciones, incluyendo medidas contra funcionarios iraníes que han emitido también represalias contra Estados Unidos. No se han anunciado decisiones formales ni tampoco órdenes ejecutivas. No, sigue. Mientras tanto, les contamos que un avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos especializado en detección de material nuclear, conocido como Nuke Sniffer, husmeador nuclear, aterrizó en Reino Unido en un contexto de creciente tensión entre Washington y Teherán, es lo que informa el diario The Telegraph. Se trata de un WC-135R Constant Phoenix, utilizado para detectar partículas radiactivas en la atmósfera, que aterrizó en la base aérea de RAF Mildenhall, instalación estadounidense en el condado de Suffolk. Su llegada se produce en medio de especulaciones sobre la opción de que Estados Unidos considere nuevos ataques contra Irán tras los bombardeos del pasado junio contra 3 instalaciones nucleares de la nación persa. Mientras tanto, continúa la concentración de medios militares de Estados Unidos en Oriente Medio. Precisamente Reino Unido también está dando pasos decisivos para designar oficialmente al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní como organización terrorista, lo que supondría un endurecimiento sin precedentes de su postura frente a Teherán. Tras los últimos movimientos en la Unión Europea, el gobierno británico trabaja en la redacción de nuevas leyes que permitirían prohibir formalmente al CGRI bajo la legislación antiterrorista. Según fuentes políticas, en Londres existe la convicción de que las sanciones ya no son suficientes para frenar las actividades del CGRI, al que acusan de operaciones encubiertas, amenazas a la seguridad europea y apoyo a grupos armados en el extranjero.
Pendientes de Reino Unido y de los próximos pasos en contra de Irán, vamos a contarles también que en Turquía el ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, declaraba que Israel está intentando persuadir a Washington para que lance un ataque contra Irán. Decía, estos esfuerzos de Israel tienen el potencial de causar un gran daño a la estabilidad de nuestra región en una situación frágil. Decía esto en una conferencia de prensa conjunta junto a su homólogo iraní Abbas Araghchi. En este sentido dice que espera que Estados Unidos pueda ignorar estos intentos. El máximo diplomático turco añadía que para resolver sus diferencias y aliviar las tensiones en la región, Washington y Teherán deberían reanudar las negociaciones. En Alemania, expertos de la Dirección Nacional de Ciberseguridad de Israel y responsables en seguridad informática de Alemania han efectuado con éxito un ejercicio para la defensa de un ataque grave en el área de tecnologías de la información. Es lo que apunta este viernes el Ministerio del Interior germano. La maniobra, que lleva por nombre Blue Horizon y Horizonte Azul, constituye el primer paso concreto en materia de ciberseguridad en este pacto de seguridad firmado este mes por el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el ministro Interior alemán Alexander Dobrindt. Es lo que indica Interior en un comunicado. Dicen que con este ejercicio conjunto hacen que el paquete de seguridad tenga un efecto práctico. Mientras tanto, en Sudáfrica, el Departamento de Relaciones Internacionales y Cooperación informaba este viernes su decisión de declarar persona non grata a Ariel Seidman, encargado de negocios en la Embajada de Israel en Pretoria por abuso grave de los privilegios diplomáticos. En un comunicado, la cartera explicaba que esta medida se produce tras una serie de violaciones inaceptables de las normas y prácticas diplomáticas que amenazan la soberanía sudafricana, incluyendo el uso repetido de redes sociales oficiales israelíes para lanzar ataques contra el presidente de la nación, Cyril Ramaphosa. También habla de una omisión deliberada de visitas de altos funcionarios israelíes. Dicen que tales acciones representan un abuso grave de los privilegios diplomáticos y una violación fundamental de la Convención de Viena. Mirando a Estados Unidos, les contamos que Donald Trump anunciaba este viernes que nomina al exgobernador de la Reserva Federal, Kevin Walsh, como el próximo presidente del Banco Central, poniendo fin a meses de especulaciones. En este contexto, Walsh formó parte de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal de 2006 a 2011, desempeñando un papel clave en la crisis financiera de 2008 como principal enlace de la Reserva Federal con Wall Street. También representó al Banco Central en el G20 y actuó como emisario de la Junta ante las economías emergentes y avanzadas en Asia. En un mensaje en Truth Social, Trump decía que conoce a Walsh desde hace mucho tiempo y dice que va a pasar a la historia como uno de los grandes presidentes de la Reserva Federal. Kevin Walsh, uno de los grandes nombres, uno de los grandes protagonistas del día. Todo esto en un momento en el que Donald Trump evita por los pelos un nuevo cierre del gobierno. El Senado aprobaba un proyecto de ley de gastos para 5 agencias y acordaba extender temporalmente la fecha límite para el paquete final, sobre todo lo que concierne al Departamento de Seguridad Nacional. Así hablaba Trump sobre el cierre. Dice que busca un acuerdo con los demócratas. We won't have a shutdown. Hopefully we won't have a shutdown. We're working on that right now. I think we're getting close. The Democrats, I don't believe, want to see it either. So we'll work in a very bipartisan way. I believe not to have a shutdown. We don't want a shutdown. Pendientes de las últimas horas y mirando precisamente a la situación en Estados Unidos, hace apenas unos minutos preguntaban a Donald Trump sobre una posible guerra civil en medio del asesinato de Alex Pretty el pasado fin de semana. Hoy Trump le calificaba como un agitador, mientras el gobernador de Minnesota, Tim Walz, dice pues que le recuerda a eventos anteriores a la última guerra civil en Estados Unidos. Le preguntaban a Trump sobre esto y dice que ha sido elegido para instaurar la ley y el orden. Así evitaba Trump una pregunta sobre una guerra civil en Estados Unidos. Governor Tim Walz recently likened the conflict on the ground to Fort Sumter, sort of implying that this is the beginning of a civil war. Do you agree with that characterization? Do you feel like there's a civil war brewing? Does he know what Fort Sumter was, or do you think somebody wrote it out for him? No, this is, I was elected on law and order. I was elected on a strong border. Pendientes de la actualidad internacional, vamos a mirar rápidamente también a España. Información de última hora del diario ABC que
nos cuenta que ha muerto una mujer ingresada en la UCI por el accidente de Adamuz. De esta forma, las víctimas ascienden a 46 personas. Estaba ingresada en el Hospital Reina Sofía de Córdoba junto a otras 2 personas más. Una mujer ingresada en la UCI del Hospital Reina Sofía de Córdoba, herida en el accidente de tren de Adamuz, ha fallecido este viernes. Es lo que está apuntando el diario ABC, según fuentes oficiales. En el centro hospitalario había 3 heridos en cuidados intensivos hasta el día de ayer. Es lo que apuntaban datos de la Consejería de Sanidad. Una de ellas era, pues precisamente esta mujer, además de otro paciente en el Hospital San Juan de Dios de la capital cordobesa. Con este fallecimiento, el número de víctimas mortales tras el trágico choque entre los trenes Irio y Albia asciende a 46 personas. Atentos a la tragedia en Adamuz, mientras Donald Trump se pronunciaba acerca precisamente de otra tragedia, el asesinato de Alex Pretty, que fue abatido por agentes del ICE la semana pasada, protagonizando un altercado con agentes migratorios días antes de su muerte. Decía Trump, el agitador y quizás insurgente Alex Pretty ha perdido mucho valor tras este vídeo recién publicado donde grita y escupe en la cara a un agente del ICE, muy tranquilo y controlado. Decía el propio Trump que tras esto el individuo pateó alocadamente un vehículo del gobierno nuevo y muy caro, con tanta fuerza y violencia que la luz trasera se rompió en pedazos. Decía Trump, fue una muestra de abuso e ira. El agente del ICE estaba tranquilo y sereno, nada fácil en esas circunstancias. Donald Trump, que también advertía a Gran Bretaña contra el aumento de los lazos comerciales con China, donde se encuentra de visita el primer ministro británico Keir Starmer, intentando impulsar los lazos entre Londres y Pekín. Starmer y los dirigentes chinos han llegado a varios acuerdos, incluyendo servicios y un estudio sobre la opción de un futuro acuerdo comercial que establecería reglas para las empresas británicas que deseen hacer negocios en China. Preguntado por esto, Donald Trump decía que es peligroso para ellos, pero que todavía sería más peligroso para Canadá hacer negocios con China. Mirando a Estados Unidos, les contamos que el rápido crecimiento del brote de sarampión en el estado de Carolina del Sur es ahora el más grande en Estados Unidos desde que se declaró su eliminación en el país hace más de 2 décadas. Es lo que apunta el Centro de Investigación y Política de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Minnesota. Con 789 casos, el brote en Carolina del Sur ha superado ya el récord establecido por el gran brote de Texas en 2025, que se saldó con 2 muertes infantiles. Además, hay 557 personas que actualmente están en cuarentena en el estado, lo que significa que pueden haber estado expuestas al sarampión y no tienen inmunidad contra él por vacunación o por una infección previa. Pendientes de Estados Unidos, vamos a mirar también a México. Declaraciones por parte de Claudia Sheinbaum en este contexto, en este momento en el que Donald Trump amenaza a Cuba. Decía en las últimas horas que cualquier país que intente negociar con Cuba puede enfrentarse a aranceles. Hoy precisamente cuestionaban a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum sobre esta decisión de Donald Trump de imponer aranceles del 50%. Decía Sheinbaum que estamos muy cerca de una crisis humanitaria. Vamos a escuchar a la presidenta de México. El secretario de la Fuente que hable con el Departamento de Estado para conocer los alcances y hacerle saber al gobierno de los Estados Unidos pues lo que significaría una crisis humanitaria y sobre todo nuestra solidaridad siempre con el pueblo cubano, que es lo más importante. Entonces vamos a esperar esta comunicación y por supuesto vamos a estar informando. Presidenta, pero más allá de estos alcances del decreto del presidente Trump, México no va a dejar sola a la isla. A ver, nosotros tenemos que saber los alcances, porque tampoco queremos poner en riesgo a nuestro país en términos de los aranceles. Queremos saber los alcances y siempre buscar las vías diplomáticas, la no confrontación, el diálogo, buscar las vías diplomáticas y buscar distintas maneras de apoyar. Estados Unidos está enviando, por ejemplo, ayuda humanitaria a la isla, alimentación y otros insumos a la isla, al pueblo cubano. Y nosotros buscaremos la manera, sin poner en riesgo a México evidentemente, pero de buscar pues la solidaridad siempre con el pueblo cubano. Y vamos a esperar a esta comunicación y conocer los alcances de este decreto. Gracias, presidenta. En otro tema, si me
Atentos a México y a esta respuesta de Sheinbaum a Donald Trump con el foco puesto en Cuba. Nosotros vamos a repasar todos los asuntos geopolíticos y vamos a hacerlo de la mano de Carlos Teixier, profesor